fracturas de pilón, que realmente es un tema que me apasiona, y vamos a tratar de actualizar un poco un par de conceptos, pues no nuevos que han salido. Vamos a tener en pilón múltiples presentaciones, como vemos aquí en esta imagen, que uno realmente lo pone a pensar cómo debo abordar estas lesiones. El problema pues son las complicaciones, porque su principal componente no es la fractura, sino la lesión de tejidos blandos, ¿ya? ¿Por qué sigue siendo un reto? Porque son más del 10% de las fracturas, la lesión de los tejidos blandos realmente es el predictor. Los resultados normalmente no son buenos a largo plazo, radiológicamente por lo menos, y las infecciones sigue siendo un problema que llegan casi a una quinta parte en fracturas cerradas, que es altísimo, pues porque esperaríamos que fuera solo el 1%. Entonces vamos a hablar algo acerca de las características de la lesión, los pasos en la fijación, el manejo de la fíbula, que vamos a hablar un poco bastante de esto, y el patrón de la fractura y cómo lo debemos fijar para poder hacer o escoger el abordaje 360 que nos sirva más para este tipo de patrón de fracturas. Nosotros podemos tener complicaciones no solamente en la alta energía, sino en fracturas de baja energía con edema severo de la lesión, que hace que debamos planear muy bien nuestras cirugías para no tener todo este tipo de complicaciones en pilón, que ya les dije que era casi hasta el 20% de complicaciones infecciosas que se vuelven una catástrofe y que sobre todo se vuelven crónicas a largo plazo y de muy difícil manejo en la reconstrucción. Entonces, ¿por qué se ha impuesto y seguimos usando más de 20 años después de que se describió el manejo en 2 etapas? Y probablemente los ortopedistas que están formando ahorita residentes ni tienen que pensar, es un estándar colocarle un fijador externo a una fractura de pilón tibial para programarla después, porque los tejidos blandos determinan la forma, el tiempo y cómo vamos a hacer la fijación de estas fracturas. Pero ¿cuándo las tenemos que operar? Pues yo diría que siempre y normalmente 2 veces. Un primer tiempo para manejo temprano, con fijación externa, que vamos a discutir algo acerca de fijar o no fijar la fíbula inicialmente, esperar que se estabilicen los tejidos blandos y posteriormente hacer la reconstrucción. Esto fue escrito prácticamente al mismo tiempo en el 99 por Michel Sirkin y Michael Cole en 2 publicaciones diferentes de 2 sitios diferentes, pero la gente se lo atribuye más a Michael Sirkin, de cirujano de trauma de Nueva York. El manejo por 2 etapas, y lo que me pidieron es que tratara de responder si sigue siendo vigente el manejo en 2 etapas. Y la verdad es que sigue siendo vigente, ese va a ser el mensaje final. Normalmente la urgencia se hace de brillamiento cija abierta, si no solamente se estabiliza con un fijador, siguiendo las normas de la estabilización temprana, manteniendo la longitud, reduciéndola, esperar que se estabilicen los tejidos blandos y posteriormente hacer la reconstrucción y rehabilitar a nuestros pacientes. Entonces, hablemos un poco de la fijación. La fijación, pues obviamente es transarticular, debe normalmente llevar un clavo por lo menos en el calcáneo. En el libro aparece esta forma de fijar que vemos abajo, en un delta en 3, que no es la que más me gusta porque no incluye el antepié. Y estos pacientes se van a ir en cao y en equino, que después va a ser más difícil de hacerlo, y yo prefiero siempre incluir el antepié. Este es un caso nuestro pues complejo, que además tenía una fractura no solamente expuesta del pilón tibial, sino compleja del medio pie, que se complicó pues más por el manejo inicial, porque esa era cerrada, pero pues era como un estallido en el pie. Las metas es restaurar la longitud, la alineación esquelética, puentear la articulación, distraer la articulación, pero sobre todo estabilizar los tejidos blandos. Y para poder estabilizar los tejidos blandos, la fractura debe estar alineada y estable, porque muchas veces un fijador mal colocado es lo que va a producir la complicación de la lesión. Aquí podemos ver el concepto del manejo escalonado. Les recomiendo 3 artículos que los voy a mostrar, digamos recientes o contemporáneos, donde se ratifica ya con estudios más grandes
el uso del manejo escalonado como el estándar de manejo. ¿Por qué? Porque hay menos infección, menos no uniones y mejores resultados a largo plazo. En los 4 artículos dicen lo mismo, lo único que hay diferente es que se ha retomado la fijación temprana o de la columna posterolateral en el primer tiempo quirúrgico como una opción viable y que tiene algunos beneficios. Yo voy a darles mi opinión al respecto. ¿Por qué? Porque la columna posterior, cuando la fijamos tempranamente, hay menos necesidad de injertos óseos, menos retraso y necrosis de la herida, menor tiempo quirúrgico en la segunda herida, en la segunda cirugía de reconstrucción, pero en contra de esto hay más infección y mayor sangrado cuando hago abordajes tempranos con una piel que puede no estar adecuada. Entonces, debo fijar la fíbula el primer tiempo, que es una de las preguntas que me pidieron que respondiera. Entonces, eso depende mucho de diferentes cosas. Uno es, ¿quién está haciendo esa primera cirugía? ¿Va a ser el cirujano final? ¿En dónde se está haciendo? ¿En un sitio donde voy a hacer la cirugía final o voy a remitir el paciente porque no tengo los recursos ahí? ¿En qué momento lo debo hacer? ¿Estoy seguro qué incisiones voy a utilizar para hacer mi segunda cirugía? ¿Cuáles van a ser los abordajes? ¿Esa fíbula es con minuta o no? Entonces, mi recomendación es siempre diferirlo si el paciente tiene edema, si yo no estoy seguro de que voy a ser el cirujano, si no hay seguridad en el estudio completo de los componentes de la fractura, y lo otro es, si yo no estoy completamente seguro, y se lo voy a explicar más adelante, si puedo hacer una reducción anatómica de la fíbula. Entonces, la reducción anatómica de la fíbula, pues realmente sí facilita la segunda cirugía, estabiliza la fractura, hace mucho más sencillo. El problema es que cuando yo no hago una reducción anatómica, la fíbula puede impedirme hacer la reducción del pilón tibial, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en el otro plano, pues no me quedó bien, ya va a ser difícil yo hacer una reducción completamente anatómica de la tibia distal, si no tengo un alargamiento. Entonces, el segundo paso pues, es esperar a que los tejidos blandos estén completamente bien o los haya tratado en caso de que haya exposición. Esto se da, y este artículo lo explica muy bien, porque siempre del trauma va a haber una curva normal de edema, lesión de los tejidos blandos que requiere por lo menos una semana de evolución. La verdad es que antes programábamos siempre el paciente a los 7 días, normalmente ahora lo programamos después del 10º día para estar seguro que la piel esté completamente bien. Y la meta es que no tenga complicaciones, poder hacer una reducción anatómica de la superficie articular con una buena fijación, que me alinee la extremidad y que me permita una función temprana. El apoyo pues depende un poco más de las características de la lesión. Ya desde los 90, Tornetta hablaba un poco acerca de los rasgos de fractura, la alineación para escoger el abordaje y el tipo de fijación, pero estudios posteriores nos muestran que siempre vamos a tener 3 fragmentos y yo debo encontrar cuál es el mayor, anterolateral, el maléolo medial o la parte posterior. Igual que voy a tener 3 sitios de depresión articular frecuente. Esto viene de este estudio que vale la pena que lo revisen, donde mapearon un número grande de escanografías, encontrando pues, patrones persistentes que son los más comunes con los 3 fragmentos y la depresión, que me permite a mí pensar cómo voy a hacer los abordajes o qué abordaje escoger según el rasgo de la fractura que voy a hacer, si me voy a anterolateral, anterior puro, anteromedial, medial puro o abordajes posteriores que vamos a ver ahorita para ilustrarlos un poco. La reducción articular debe ser anatómica, directa, con exposición de los fragmentos, secuencial. Normalmente casi todos los pacientes, pero no todos, los operamos boca arriba, entonces lo hacemos de atrás para adelante, desimpactando la superficie articular, pues como lo muestra, este es un caso pues nuestro donde mostramos la fijación. Normalmente siempre usamos el distractor porque es una herramienta pues muy útil para lograr buenos resultados, pero aquí les voy a hablar un poquito acerca del patrón de la fractura de la fíbula que te ayuda a identificar muy bien
cuál es el mecanismo de trauma y qué abordajes y dónde colocar los implantes, por lo menos a darte una idea estandarizada de cómo hacerlo. Entonces la fíbula normalmente tiene fracturas en tensión cuando tengo traumas en varo, donde normalmente no hay conminución, o fracturas en compresión en valgo, donde normalmente tengo conminución de la fíbula, o impactaciones con la fíbula intacta, y esto me permite a mí reducir. Esto es importante porque, por ejemplo, en este caso, con una fractura en valgo, que normalmente tengo un tercer fragmento, las placas que coloco medial no me van a sostener a largo plazo la reducción, así la haya hecho anatómicamente, ¿ya? Entonces, los abordajes se planean mucho en base a cómo es la fractura de la fíbula. Si ustedes miran, les va a quedar más claro, si miran la fíbula, más claro escoger cuál va a ser el mejor abordaje y dónde debo colocar mi implante. Entonces, si yo tengo fracturas en compresión de la fíbula, requiere un sostén lateral, debo prevenir el colapso en valgo y normalmente no voy a usar abordajes mediales, sino abordajes anterolaterales, con abordajes pequeños mediales para colocar placas mediales, pero el implante principal debe ir lateral, ¿ya? Este es el abordaje anterolateral normal. Normalmente hacemos un abordaje corto, pues una ventana articular solamente, con una incisión centrada en el cuarto metatarsiano que nos expone el cuello del talo. Todo el compartimiento anterior me permite ver el ligamento talofibular anterior. Para este abordaje, esto es pues un caso clínico y explicando en un cadáver cómo hacerlo, donde podemos deslizar las placas hacia proximales, y esta es la secuencia de adelante a atrás de la reducción de la lesión, la fijación temporal, la colocación de plaquitas RIN, en este caso por la conminución, y luego la colocación del implante principal anterolateral de la fíbula y una placa puenteada percutánea por medial cuando sea necesario. La fíbula en tensión normalmente es de un rasgo simple, donde el fragmento principal del pilón tibial se me va en medial y donde mis implantes deben ir, principal debe ser medial, ¿ya? Entonces, en este caso, pues este es el abordaje clásico, que normalmente pues ya no lo hacemos así tan extenso, centrado en el maléolo medial, que va de anterior hasta la parte de la inserción del tibial anterior. Este es pues una foto de una reducción abierta. Normalmente hacemos es una ventana, como les voy a mostrar aquí, para hacer la reducción, la colocación del implante. Este es el caso clínico. La placa se puentea, se hace la reducción articular cuando es necesario, pues mirando la articulación. Y el otro rasgo es cuando tengo impactación de todo el pilón con la fíbula indemne, donde normalmente voy a tener que usar también abordajes posteriores para hacer fijación. Les voy a hablar del abordaje posterolateral, que entro por detrás de la fíbula para fijar el fragmento posterior. Normalmente este es el manejo con la fijación externa que tuvo el paciente. El abordaje posterior, estos son los peroneos. Para entrar al pilón entramos por detrás de los peroneos, y lateral al flexor longo del halus exponemos el rasgo de fractura. Se reduce completamente, luego vamos y fijamos la fíbula. Normalmente es mejor hacer una fijación temporal de la fíbula con pinzas y luego ir a fijar el pilón para no tener esta dificultad que no te permita visualizar con la placa la superficie articular con el intensificador, pero pues digamos que aquí se puede ver adecuadamente. Y luego hacemos la fijación también del fragmento posterior de la fíbula. Este es cuando tengo fragmentos anteriores, ese mismo abordaje lo puedo hacer posterior o anterior, si necesito colocar una placa anterolateral pequeña. Y este es ese ejemplo de otro abordaje posterolateral con placas, pues normal, es una placa tercio de caña. El abordaje posteromedial, muy útil en fracturas complejas, ¿ya? Cuando tengo impactaciones posteriores con fractura del maléolo medial, en este caso entramos por detrás, no sobre el maléolo, sino detrás del maléolo. Este es el tibial posterior, y rechazamos. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior este es el maléolo medial, entonces puedo ver el domo del talo y ver todo el componente de impactación y hacer una reducción anatómica basándome en el talo para fijarla, fijando
tanto anterior como posterior, en este caso con pinzas, para hacer la reducción completa, fijando el fragmento posterior y posteriormente reposicionando el malévolo medial y fijándolo. Entonces los abordajes modernos pues requieren poder ver la articulación por ventanas adecuadas para ver. Entonces es muy importante el manejo por etapas, escoger muy bien cuál va a ser el abordaje para evitar complicaciones y si las tengo, aceptarlas y manejarlas tempranamente.